Bueno, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Listo, listo. Entonces espero estén bien, que todo ande muy bien en sus casas. Sí, Indira también, yo acabo de entrar por el internet, está molestando, les voy a pedir que me tengan paciencia. Trato de ingresar por ahí 10 minutos y pues también como vengo de otra clase, entonces pues el computador también ya comienza a calentarse porque pues desde la mañana que tengo el computador. Entonces, sí, entiendo la situación también. Bueno, les voy a compartir aquí la pantalla, ¿sí? Espero se encuentren bien. Eh, Vuelvo y saludo a todos y a todas, si no me escucharon. Aquí aumento, listo. Bueno, es importante que de ahora en adelante vamos a cambiar un poquito la metodología, va a ser lo mismo, talleres y quiz y parcial. Simplemente les voy a compartir rápidamente aquí la pantalla, desde que esto comience a recalentarse de nuevo. Ustedes entran a su aula virtual, ustedes van a encontrar ahora en adelante que para cada semana van a tener los respectivos apuntes, ya están todos los apuntes de todas las temáticas que vamos a ver hasta finiquitar estas 8 semanas. Eh, ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, pues yo voy a tratar de dar la clase de los mismos apuntes. En los apuntes traté de buscar apuntes que hubieran muchos ejemplos para que ustedes pudieran revisar. Generalmente no hacemos, no por el tema de la virtualidad no voy a alcanzar a hacer tantos ejemplos porque ustedes se han dado cuenta que se demoran un poquito más, pero igual voy a tratar de hacer la mayoría de ejemplos. Hay unos ejemplos que están ya resueltos, hay otros ejemplos que pues, la idea es irlos trabajando eh, ahí mismo con esto de la tutoría. Perdónenme acá. Listo. Ven. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahora esto de las clases? Es importante que se conecten porque si nosotros tenemos 2 clases en la semana, yo voy a hacer 3 preguntas en las clases. 3 preguntas. Puede que las haga la primera clase, puede que todas las deje para la segunda clase, puede que haga una en la primera, puede que haga 2 en la segunda, puede que haga todas en la primera y en la segunda no haga ninguna. Voy a preguntar, voy a hacer 3 preguntas. Preguntas como este estilo. Yo les voy a decir, 5 más 5 es igual a 12. Entonces usted me tiene que responder si es falso o verdadero. Entonces aquí en esta sección donde dice taller cuestionario, usted va a encontrarse con un enunciado como el que sigue. Eh, la respuesta que dio el profesor a la pregunta 1 es falso o verdadero. Fin de la historia. Entonces, 5 más 5 evidentemente no es 12, entonces usted tendría que responder que es falso. Eh, pero también es importante que esa respuesta que usted da en el cuestionario va acompañada de la justificación, es decir, que no solamente será válido el cuestionario, sino la justificación que usted tenga de por qué, por ejemplo, 5 más 5 a usted le va a dar 10 y por ende mi respuesta está equivocada. Entonces, van a ser 3 preguntitas, no de ese estilo de que 5 más 5 igual a 10, no, del respectivo tema para que por favor lo tengan en cuenta. Van a ser 3 preguntas. Ahora, yo voy a subir el link, pues el link realmente usted simplemente entra a mi canal, si quiere se suscribe, entonces usted entra y usted lo que puede hacer es buscar la clase, ¿sí? Porque usted puede buscar por la fecha y por la clase que estamos viendo que es cálculo vectorial, usted puede encontrar fácilmente la sesión grabada.
¿Qué es importante para que usted tenga muy presente? Que la justificación va en PDF, igual como los archivos que han enviado al aula virtual. Es una justificación de 3 puntos. No espero que sean los super mega desarrollos. Es algo muy concreto, muy pequeño. Eh, y sí es importante que ustedes respondan eso el día sábado. Hago la aclaración. Las preguntas se hacen en clase. Si usted el día jueves le dice las 3 preguntas, usted tiene el día jueves y el día viernes para responder a estas preguntas, pero igual también debe ser consciente de que si usted responde a tiempo esas preguntas, usted el día sábado simplemente va a responder sus preguntas falso, verdadero, falso, como tenga que ser. Usted no se va a gastar más de 5 minutos porque usted ya resolvió previamente su cuestionario del taller. Y pues usted ya tiene la justificación bien hechecita, usted simplemente la va a subir en la parte donde dice justificación acá, mire, ahí en esta sección acá, mire. Listo. Y lo vamos a hacer los días sábados. El día sábado desplegué la actividad para que tuviera una duración desde las 0 horas hasta las 23:59. Es decir, que usted tiene algún lapsito del sábado, debe tener disponible. Sí, yo sé que ahorita tenemos muchos trabajos, muchas cosas, pero créame que eh, también tomarme el tiempo de subir estas actividades hacen parte de mi deber, pero trate de buscar el mejor material para ustedes y dejar de una vez planificado todo lo que falta de estas 8 semanas para no llegar a improvisar y simplemente seguir un orden y así apoyarnos mutuamente en su proceso educativo que es importante. Es importante también que usted entre a la clase, porque si no entra a la clase, pues estamos como como dice el proverbio popular, en la olla, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque generalmente yo las clases las trato de subir lo antes posible, pero como eso depende también de la subida que tenga el internet en ese momento, a veces tengo que subirlas en 3, 4, 4 horas después de la clase o al día siguiente. Listo. Ya voy acá a mirar, voy a leer sus preguntitas. No he llamado lista, ahorita llamo lista en la segunda sesión porque ya saben que esto se viene como por sesiones, ahorita vuelve y se desconecta. Bueno, entonces, no siendo más, espero sea claro, espero entiendan que así va a tener como que menos trabajo para hacer y de alguna manera simplemente va a ser más agradable el curso para ustedes. Entonces vamos a pensar en el siguiente problema. Entonces, aquí lo tengo. Vamos a comenzar, estos apuntes son de la semana 9, vamos a comenzar hablando de lo que es la integración vectorial. Ya utilizamos unos operadores que son el operador gradiente, el operador divergencia, el operador rotacional para hacer derivadas de campos vectoriales. En este caso lo que yo deseo hacer es una integración vectorial. Cuando hablamos de integración vectorial podemos hablar de de 3 cosas. Una integral que se llama integral de línea, una integral que se llama integral de superficie y una integral que se llama integral de volumen. ¿Listo? En esta parte, la integración vectorial, simplemente vamos a arrancar con la integral de línea. ¿Listo? Para esta integral de línea, vamos a considerar un vector. Recuerden que un vector es algo que tiene una dirección. Y habíamos dicho que los vectores podríamos representarlos en cualquier sistema coordenado. Recuerden que, por ejemplo, el vector posición de las coordenadas cartesianas son x, x gorro, más y, y gorro, más z, z gorro. Que las coordenadas cilíndricas son rho, rho gorro, más phi, phi gorro, más z, z, z gorro. ¿Listo? Déjeme recordarle, refrescarle rápidamente la memoria. Simplemente nosotros teníamos lo siguiente. Espero ustedes lo recuerden. ¿Sí? Nosotros simplemente teníamos que para un sistema coordenado cualquiera, habíamos dicho que teníamos, por ejemplo, el vector A, y el vector A simplemente lo podemos expresar como una componente en X unitario, más una componente en Y unitario, más una componente en Z unitario. Donde esta sería la primera componente,
esta sería la segunda componente y esta sería la tercera componente. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos campos vectoriales, nosotros al hacer la parte de la divergencia y el rotacional, especificábamos que había una parte del campo que era F1, F2 y F3. Aquí sucede exactamente lo mismo, pero con un vector. ¿Listo? Si este vector lo tenemos, por ejemplo, en las coordenadas cilíndricas, pues simplemente ya sabemos que este vector coordenadas cilíndricas pues va a ser una componente en 1 por ρ unitario más su componente en 2 por φ unitario más la componente 3 en z unitario, porque recuerden que las coordenadas cilíndricas están dadas en ρ, φ, z, y si fueran esféricas es r teta φ, o así sucesivamente en cualquiera de las diferentes direcciones que tengamos. ¿Listo? Ahora, si usted recuerda un poco todo esto, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar de una vez con una integral que se llama la integral de línea. En este caso el concepto de integral es un poco diferente al que se veía en el cálculo normal. Si ustedes recuerdan, en el cálculo anterior uno sabía, si ustedes recuerdan, una integral simplemente nos servía para calcular el área bajo una curva o simplemente era buscar la operación inversa a la derivada. ¿Listo? Si usted piensa en términos de cálculo vectorial, en términos de cálculo vectorial todo el tiempo hemos hablado de que tenemos tres cosas que son las coordenadas x, y, z, ρ, φ, z, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso el problema va a ser algo diferente. Déjenme compartirles acá, por favor, el tablero y les voy a explicar en qué consiste. Listo. Les voy a compartir acá el tablero para que quede claro este concepto de integral. Supongamos que yo tengo un punto A, ¿sí? Perdón. Listo. Póngale mucha atención a este conceptico. Supongamos que yo tengo un punto que voy a llamar el punto A y otro punto que voy a llamar el punto B. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es de ir del punto A al punto B. Si usted quiere ir del punto A al punto B, haga de cuenta que usted necesita ir de su casa a la panadería o de su casa a la universidad. Usted lo puede hacer por una infinidad de caminos, es decir, que usted puede irse por cualquier cantidad de caminos los que usted se pueda llegar a imaginar. Uno generalmente va a buscar y va a pensar que efectivamente el mejor camino es el camino que le optimiza a uno el tiempo, es decir, el camino más corto. ¿Listo? Y también muchas veces uno lo piensa en términos de energía, porque el camino más corto es aquel que también le permite a usted realizar el menor trabajo y gastar menor energía. ¿Sí o no? ¿Usted para qué va a querer gastar más energía de la que necesita y más tiempo del que necesita para llegar a ese camino? O perdón, para llegar a un punto A a un punto B. Si usted pone acá este como su punto A y este como su punto B, usted puede ir desde este punto, por ejemplo, por este camino. ¿Sí? De pronto a Carlos no le gusta, de pronto entonces se va por este camino. ¿Listo? De pronto a otra persona le gusta este camino. ¿Listo? Usted puede ir desde el punto A al punto B por el camino que usted quiera. Supongamos que vamos a coger este camino. Para ir de este punto hasta este punto, usted tiene que dar pequeños pasos. ¿Listo? Es decir, póngale mucho cuidado. Usted se mueve primero acá, después se mueve acá. Cada una de esas flechitas indica cada uno de los diferentes pasos que estamos dando para poder llegar desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos en términos del cálculo, nosotros decimos que esas flechas son lo suficientemente pequeñas. Si usted dibujara su plano cartesiano arbitrariamente en cualquier punto, ¿sí?
Digamos, por ejemplo, acá tengo mi plano cartesiano. Entonces nosotros podríamos decir que este vector de acá es la posición inicial y que esta va a ser la posición final. Pero sabemos que la posición final va hasta B. Es decir, que nosotros tenemos dos vectores de posición. Entonces, como estamos hablando de vectores de posición, nosotros debemos recordar que cuando hablamos de vectores posición, nosotros decíamos o dijimos, ¿sí?, que el vector posición, ¿sí?, simplemente iba a estar representado como el vector R y que, por ejemplo, en coordenadas cartesianas era igual a ¿quién? A X, X gorro, más Y por Y gorro, más Z por Z gorro. Entonces, eso lo vimos en clase. También el juego de estos vectores posición consistía en que a partir de esos vectores posición podíamos conocer ¿qué? Los factores de escala, ¿cierto? Y con los factores de escala podíamos construir los elementos diferenciales de línea, los elementos diferenciales de superficie y los elementos, o el elemento de volumen. Y después podíamos construir el gradiente, la divergencia, el rotacional. Por eso en su parcial les pregunté por un elemento diferencial, creo que de línea o de superficie, para que ustedes tuvieran en cuenta. ¿Listo? Entonces, si usted recuerda el elemento diferencial de línea, el elemento diferencial de línea en coordenadas cartesianas simplemente es dl, ¿sí? Pues que en este caso podríamos perfectamente utilizar no el dl sino el dr, ¿sí? Y entonces simplemente decir que dr simplemente va a ser igual a dx unitario, perdón. Que ahora sí, a dx por x unitario más dy por y unitario más dz por z unitario. Este es el elemento diferencial de línea en coordenadas cartesianas. Ahora, usted tiene que recordar que en coordenadas generalizadas, nosotros también lo vimos, en coordenadas generalizadas, este elemento diferencial de línea, ¿sí?, lo podríamos escribir como dr igual al factor de escala 1 por la derivada de la coordenada 1 en 1 unitario más el factor de escala 2 por la derivada de la segunda coordenada por el segundo elemento unitario más el tercer factor de escala, ¿sí?, por la tercera derivada, o perdón, la derivada de la tercera coordenada por 3 unitario. Entonces esto es en coordenadas generalizadas, entonces usted simplemente ya sabe que para responder a todas estas preguntas siempre hay que conocer cuáles son estos factores de escala. ¿Listo? Entonces, con esto voy a hacer la primera pregunta. Entonces, pregunta 1, ¿sí? Voy a poner acá pregunta, prepregunta. Póngale mucha atención. Pregunta 1, ¿sí? De todo eso que estoy diciendo, entonces estoy escribiendo.
Entonces, ¿cuál es la pregunta que les voy a hacer? Voy a poner acá en este colorcito. Entonces, aquí les voy a preguntar. Listo. Entonces yo le estoy diciendo que el elemento de línea en coordenadas cilíndricas es ese que está en verde. ¿Listo? Yo le estoy diciendo, vuelvo y le repito, el elemento de línea en coordenadas cilíndricas es ese. Usted me tiene que decir si es falso o verdadero el día sábado. ¿Listo? Para que lo tenga muy presente. Si es falso, me tiene que justificar. Si es verdadero, me tiene que justificar. ¿Listo? Tal como les mostré ahorita en la actividad. Bueno, entonces téngalo ahí presente. Mire, pregunta 1. Estoy diciéndole que este es el elemento de línea en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a continuar con el tema en la coordenada acá cartesiana. Vamos a traer esto en cartesiana. Entonces, la integral de línea, ¿sí? Una integral de línea simplemente me va a decir, ya reviso el chat, disculpe un segundo. No me aparece el chat. Espere. No lo deja ver. Oye, que están trabajando 24 los muchachos, pues los pegadores. ¿A lo van a trabajar 24 horas? Sí, porque ahí está lo que no. Espérenme un segundo, porque me hicieron una pregunta por el chat, pero no la puedo visualizar en este momento.